Hoy en Hecho en Segovia visitamos La Cija, el único taller en activo en nuestra provincia que se dedica a la fabricación artesanal de porcelana. Llevan 3 generaciones, más de 66 años dedicados a la fabricación de piezas con este material. Buenos días, Monse. Hola, bienvenida. Hola. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Nos enseñáis La Cija? Claro, vamos a ello. Adelante. ¿Cómo nace, Monse, La Cija? Pues La Cija es una empresa familiar que empieza en los años 1950 aproximadamente. Y empieza con mi padre, que es escultor, sobre todo escultor. Empieza en los años 50 en la carretera de Villacastín, lo que es el antiguo Tejerín, ¿vale? Y a él, por supuesto, no hace figuras artísticas, que es ahora lo que os voy a explicar, sino que él, su pasión son las figuras, pero se tiene que ganar la vida y empieza haciendo tiradores eléctricos. En aquella época, en los años 60, había que poner en las, ¿cómo se llama?, en las cestas eléctricas unos tiradores y así empieza. Y se llamaba Peñatal, Porcelanas Peñatal. Y a raíz de ahí se comienza con la fabricación de figuras. Sí, porque él es escultor, entonces pues el tema ese era todo de batalla, había que hacer muchísimos y todo repetitivo, y él lo que quiere es creatividad. Entonces se parte de las figuras, hace la escultura en barro o en plastilina, y a partir de ahí hace el molde, y luego pasamos a la porcelana. Él genera la pasta, cómo se hace la fórmula de la porcelana. Previamente a esto se prepara en Madrid, en la Fundación, un poco de química, tiene estudios en la Fundación en Madrid, en Bellas Artes, y empieza a desarrollar su sueño, que son las figuras de porcelana. Hablamos de 66 años atrás y con varias fábricas y bastante personal trabajando en ellas. Sí, en la fábrica más grande que hemos tenido fue esta, la que estaba en el polígono en Segovia, y estaban trabajando casi 40 personas en el momento. Después de esa fábrica se abrió otra fábrica aquí en Torrecaballeros, en la que también hubo bastantes trabajadores, pero ya fue lo último que se hizo en serie, de trabajar en serie. De ahí se ha pasado a una gran variedad de productos, que es lo que es hoy La Cija. La Cija ahora se transmuta de lo que es la porcelana decorativa, las figuras decorativas, a la porcelana doméstica. Entonces yo empiezo con La Cija en los años 81-82, Porcelanas Peñatal cambia a La Cija, y yo estoy unos años hasta el 91 fabricando todavía figuras de porcelana, y luego me especializo más en decoración. Y hoy en día, ¿qué podemos encontrar en vuestra tienda? Todo tipo de artículos para el hogar que estén fabricados en porcelana. Vajillas de mesa, taceríos, vajillas infantiles, juegos de té, accesorios de baño, básicamente cualquier cosa que se pueda hacer en porcelana. ¿Cuántas personas forman parte de La Cija? Pues en este momento el equipo somos 5 personas, ¿vale? Entonces hemos sido mucha más gente especializada en cada proceso de fabricación, pero ahora digamos que somos todos todoterreno, ¿vale? 5 personas que sacan al mercado piezas únicas de diseños muy innovadores. Sí, los diseños intentamos, para conseguir tener una gran variedad, tener tanto diseños nuestros, diseñadores externos, e incluso buscar a diseños de distintas fuentes que nos puedan adaptar a nuestro artículo. ¿Dónde podemos encontrar vuestros artículos? ¿Aquí en Torrecaballeros, en vuestra tienda? En Torrecaballeros, en Segovia también tenemos otra tienda, y luego en toda España, ¿vale? Tenemos tiendas desde hace muchos años, nos han cerrado muchas, pero en Canarias, en Bilbao, en toda España, y estamos vendiendo también a Amazon, que nos estamos incorporando en el mercado europeo a través de la venta online. ¿Cuántas piezas sacáis al mercado anualmente aproximadamente? Al mercado casi todo lo que hacemos es bajo pedido, tenemos un pequeño remanente de stock, entonces vamos fabricando según lo que nos vayan pidiendo y cada pieza que cada tienda y cada cliente nos pida, pero aproximadamente se podría decir unas 10.000 piezas aproximadamente. Piezas únicas con una fórmula que viene de hace muchísimos años. Sí, viene de China la fórmula, se importa en Europa en el siglo XVI-XVII, me creo,
y se importa en toda Europa, ¿vale? A España llega lo último. Y bueno, de hecho hay una película, hay un libro que se llama El secreto de Meissen, que la fórmula sigue intacta, los fabricantes de cuando empezamos nosotros, pequeñas variaciones, pero básicamente es kaolín, feldespato, cuarzo y ya, y agua, no hay más, esa es la fórmula. Y luego la cocción a 1360 grados. Entonces esta fórmula se ha mantenido en secreto durante muchos años, con pequeñas variaciones. En Limos le daban un toque, en Meissen, Alemania, otro toque, en Inglaterra, por supuesto, otro toque, y España, que vino después, en la porcelana del Retiro, del Buen Retiro de Madrid, que es de donde parte mi padre y demás, del Buen Retiro, pues esos ingredientes que he dicho. ¿Qué caracteriza a la porcelana? ¿Por qué es una pieza ideal para tener en nuestra vajilla? La principal diferencia con otros materiales es la temperatura de cocción. Por ejemplo, comparado con loza, barro o ahora lo que llaman stoneware, que son lozas más económicas, se cuecen a menor temperatura y hace que esa pieza tenga mayor humedad. Por tanto, por ejemplo, cuando lo metes en el microondas, la porcelana no se calienta. Y a la hora de la durabilidad, al tener menos agua dentro, sino ser principalmente los materiales cerámicos, es mucho más resistente a cualquier tipo de golpes, arañazos, es más duro y en total te da una durabilidad y brillo más alto. Sí, y se ve la porcelana, la dureza aquí. O sea, en la loza, un plato de lonza siempre se te va agrietando. La Cartuja de Sevilla tiene unos diseños espectaculares, pero se te va agrietando. En cambio, la porcelana es así, o sea, siempre va a estar blanca. Y la dureza se ve aquí, en la blancura esta, que se consigue con 1260 grados o 1280, igual que el cristal. ¿Nos enseñáis cómo hacéis algunas de vuestras piezas? Por supuesto. Todo comienza con el diseño de la pieza. El diseño de la pieza. Lo que veíamos en el porche era el pastor, ¿vale? Entonces se hace un modelo, un original. Solamente conservo la mitad y es el pastor la mitad. ¿Cómo se hace esto? ¿Con plastilina o con barro? Se hace con las manos, una escultura. Con las manos se hace esto. Y partimos de este modelo. De este modelo puede ser esta que es una figura o esta que es un tarro, ¿vale? Esto está hecho a torno y la tapa. Y luego, por ejemplo, los dedales, ¿vale? Un dedal, este es el dedal original. Y esta es la matriz de donde se hace el molde. La matriz sería esta y el molde de porcelana. Esto se rellena de escayola, ¿vale? De escayola líquida para sacar este molde. Y ya con este molde es cuando sacamos los dedales, que ahora lo vemos en la fase siguiente. La porcelana sería, lo que os he dicho antes, sería el cuarzo, polvo de cuarzo, que tiene que estar muy, muy fino, porque así la molienda es mucho mejor, y kaolín. Este es el kaolín. Utilizamos dos tipos de kaolín. Y luego utilizamos también de fluctuantes. Ese sería uno. Y allí tengo otro, turpinal y silicato, que son líquidos. Entonces, todos estos ingredientes con la fórmula que os he dicho se mete aquí, en el bombo, que es el molino. Este molino está forrado de ladrillo, de alúmina, y le rellenamos con estas bolas que son de porcelana, que las hacemos de esta misma pasta. Tengo, mirad, los distintos grosores de la porcelana. De la bola de porcelana, esta mide como 5 centímetros. El desgaste de la porcelana la convierte en esto. Y desde el molino, ¿qué tendríamos? Esta pasta. Esta es la pasta de la porcelana. Esta es la pasta, que tiene que estar líquida, pero en su medida justa. Cuando sale de aquí del molino, la tenemos que tamizar. Se tamiza con esto de aquí. Por si hay todavía alguna... si hay alguna impureza, se tamiza y tiene que quedar así, como esta. Esta es la pasta de la porcelana. Luis, con esta masa, ¿dónde vamos? Ahora vamos a la zona de colaje, que es donde se realizan las piezas de porcelana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué piezas son las que hoy vamos a hacer? Pues vamos a hacer una serie de piezas para que veáis el proceso. Vamos a hacer un dedal que se usa para coleccionismo, una figura y también vamos a hacer un pequeño tarro. Tenemos ya la masa
¿Qué tendríamos que hacer con ella? Pues ahora tenemos también los moldes preparados y vamos a poner la masa en esos moldes para conseguir hacer las piezas. ¿Durante cuánto tiempo, una vez echada la masa, hay que aguantar con ella en los moldes sin moverla? Claro. Depende del tamaño que tenga el molde y depende del tamaño de la pieza y el grosor de la pared que quieras. Puede ser desde unos pocos minutos hasta media hora máximo para algunas piezas. Una vez la primera llenada con la pasta, se tiene que estar rellenando porque va bajando, va bajando muy despacio y va bajando y hay que rellenar. Y hay que buscar ahora, es inapreciable a lo mejor desde la cámara, pero va cogiendo el grosor, un pequeño de grosor. Se va haciendo una capa, se va adheriendo a la escayola y va cogiendo un grosor que tiene que ser de unos milímetros, 3-4 milímetros. El molde es de escayola porque la escayola chupa el agua de la porcelana y es lo que nos va a hacer la pared de la porcelana. Y aún así quedaría un poquito de humedad. Siempre queda un poco de humedad. De hecho, para la humedad de los moldes siempre se queda, hay que utilizarlos muy pocas coladas porque se humedece y ya no te sale la pieza. ¿Cómo conseguimos piezas huecas por dentro, por el interior como esta, a través de moldes que son macizos? Como os ha explicado antes mi compañera, lo que está haciendo ahora mismo la escayola es absorber la humedad de la porcelana y justo empieza a absorberla por la pared. Entonces aquí se puede ver cómo hay una parte de la porcelana que se ha quedado ya más o menos sólida y tiene un grosor, que es el grosor que buscamos de la pieza. Entonces ahora, cuando haya pasado el tiempo suficiente como para que esta pared sea la que nosotros busquemos según la pieza, lo que hacemos es vaciar el resto de la porcelana que sigue en estado líquido. Según la pieza, por ejemplo, si hacemos una figura de porcelana, la base necesita ser más gruesa para poder soportar el peso de la parte superior. No ya cuando está fabricado, sino en la cocción, porque una vez está fabricado es igual de rígido. Entonces aquí, por ejemplo, esto es la base de una escultura que necesita estar en el molde bastante más tiempo que la parte superior de esa misma escultura, que con que esté mucho menos, que tenga menos grosor, es suficiente. Se vierte y poco a poco se va dejando que toda la porcelana líquida caiga y se deja boca abajo para que todo absolutamente termine de caer. Una vez esperamos el tiempo preciso, ya sacaríamos la pieza e iría a la primera cocción. Antes de la cocción hay que hacer otra serie de pasos, que es el acabado final. Esta, por ejemplo, podemos ver aquí que se ha quedado toda una película en el borde, en el cual donde estaba la unión de las piezas que forman el molde. Entonces, lo que hay que hacer ahora es el repasado. Entonces la rebaba, cuando está seco, esta pieza, una vez se saca de aquí que está húmeda, hay que dejarla secar. Normalmente pasa un día. Depende de la temperatura ambiente y demás. Entonces se repasa la pieza, se quita la rebaba. Y una vez repasada, esto para que no se note nada, la junta. Se humedece nuevamente. Siempre se trabaja la porcelana con agua y se vuelve a dejar secar. El acabado final sería este. Tiene que pasar una primera cocción bizcocho a 600 grados para poderla manejar, para poderla pintar. Se aprecia la diferencia de tamaño. Sí, pero en el bizcocho se queda el mismo tamaño. En cambio, cuando se mete a alta temperatura, a 1260, 1270 grados, la porcelana se reduce un 13%, como lo veis aquí. En el bizcocho no, en el bizcocho es simplemente para manejo nuestro para pintar. Pues vamos a hacer el bizcocho. Vamos a las piezas para bizcocharlas. Como os decía, el tema del bizcochado es para que adquiera consistencia para seguirlo manipulando. Entonces, este es el horno que va a propano y se mete, o sea, son placas de carborundum forrado también con manta para que aguante todo el calor y simplemente se introduce en el horno. Lleva aquí unas 2 horas y ha enfriado 2 horas, con lo cual ya lo puedo coger, ya lo he probado antes y lo puedo coger con las manos. Entonces cojo los tarros y este tarro ya bizcochado lo vamos a esmaltar. Esmaltar es darle el brillo, este brillo que tiene aquí en esta cabina de esmaltar.
¿Y cómo se le da brillo? ¿Qué tiene esta cabina especial? Pues se hace de los mismos ingredientes, feldespato y cuarzo, y se hace una lámina que va a cubrir muy finita de esmalte, que va a cubrir para proteger. Ya una vez esmaltada, vuelve otra vez al horno para la cocción final. Por supuesto, se cierra el horno y se cuece. Temperatura. Se pone a 1260 grados y tarda 10 horas en cocer. 10 horas. Y otras 8 o 9 en bajar temperatura. Y a partir de ahí ya sí que se procedería. Y luego se procedería a decorar. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que se inicia la pieza hasta que se termina? Un día para repasar. Después de repasar se bizcocha otro día. Después de bizcochar se esmalta. Y después de esmaltar se mete aquí para dar el barniz, el esmalte blanco, y luego se decora 5 días. El motivo para conseguir poner en la pieza, antiguamente se hacía pintando directamente sobre la pieza. El problema que, según para dibujos complejos, puede resultar simplemente imposible realizarlo de una forma que te salga más de una pieza al día o una pieza a la semana. Entonces se realiza mediante calcomanías. Estas calcomanías se hacen, las que hacemos nosotros, casi de un sistema casi artesanal, y lo que hacemos es un sistema de serigrafía. Para hacer la serigrafía, lo primero que tienes que hacer es el diseño, que últimamente pues, sí que se hace mediante el último paso, mediante ordenador, para conseguir los últimos retoques y dejarlo justo como tú quieres, y después se hace color a color. Cada color necesita su propia pantalla en la que tienes que después dejar pasar el color o no. Por ejemplo, este es un diseño y aquí este rojo es una pantalla, una pasada, en la que tú dejas lo que es la pantalla encima del papel donde quieres trabajar y aplicas un color. Después pones otra pantalla, aplicas el otro color y así sucesivamente. Según en la complejidad del dibujo puede llegar a tener, por ejemplo, este de aquí tiene 8 colores distintos. Entonces al final se hace un trabajo muy laborioso. También se puede hacer de forma industrial, pero normalmente en porcelana, para los tintes que usamos, no son el mismo tinte que se usa al imprimir una revista. Entonces tiene una densidad y una viscosidad mucho más alta, por el tema de las sustancias cerámicas que tienen en su interior. Entonces, por eso normalmente se hace de forma casi artesanal. En este caso, ¿qué plantillas vamos a recortar? Ahora, para que veáis cómo se aplica, nosotros podemos trabajar de distintas formas. O unas plantillas que ya las hemos diseñado específicamente para una pieza, como estas que os he enseñado aquí, o trabajando a partir de pliegos que hacemos universales, por así decirlo, y ajustamos a las piezas que queramos. Por ejemplo, en este caso es para la campaña de Navidad y vamos a hacer para unas tazas. Para hacer para las tazas pues son cortes rectos, que tenemos aquí una cizalla de corte sencilla. Y esto es lo que va a ir alrededor, por ejemplo, de una tisana. Después hay otro tipo de trabajo, que es el más laborioso, que es cuando tenemos piezas más elaboradas. Por ejemplo, en esta decoración de granate. Esto lo tenemos que hacer a mano con una tijera. Aquí voy a ver, lo que tienes que hacer es de forma visual, ver que según la pieza que tú quieres hacer y seleccionas los motivos según el tamaño que estés buscando. Siempre son todas distintas, porque el corte nunca es uniforme. Es una de las cosas que nos distinguen de otros fabricantes. Y una vez que lo tenemos, ya tenemos nuestro diseño, ¿cómo se plasmaría en la pieza? En esa parte ya es la decoración de la porcelana, que lo vais a ver a mi compañera Elvira cómo lo hace. El primer paso es que la pieza tiene que estar a una temperatura razonable, no tiene que estar muy caliente, aproximadamente unos 30-25 grados, para conseguir que la calcomanía que antes hemos visto se pueda adaptar a la pieza, porque la calcomanía es plana, sin embargo la pieza tiene formas, entonces tienes que estirarla y adaptarla. El primer paso es mojarla, como vais a ver aquí a mi compañera, para conseguir hacer que se separe lo que es el diseño que antes hemos impreso mediante serigrafía del papel inferior. Esto es lo que hemos visto antes, cómo lo hemos cortado, las piezas por separado,
y ahora se tienen que aplicar ajustándose cada una. Como veis, tiene arrugas y poco a poco va estirando las arrugas para que quede de forma uniforme la decoración. Si no se hiciese bien, saldrían burbujas, que cuando se cuecen en el horno a 830 grados, a la que se cuece esto posteriormente, explotan esas burbujas de vapor y saldría la pieza con defecto. Y ya no se puede arreglar, porque esto una vez se ha cocido, no se quita, aguanta lavavajillas, microondas, horno, lo que le eches. Esta fase es muy minuciosa. Sí, es la fase que lleva casi más trabajo por pieza de elaboración. Hay piezas, por ejemplo, esta tetera que está haciendo mi compañera puede llevar hasta unos 15 minutos o más, porque también hay que considerar el tiempo de corte de cada una de esas calcas que está aplicando. Este es un tarro que fabricamos para el monasterio de Silos, también aquí en Castilla y León. Entonces es un tarro simulando los tarros que ellos usan en su farmacia, en su botica. Este es de tila y usa el mismo procedimiento que hemos visto antes. Aquí lo mismo, es una pieza que tiene formas elaboradas, entonces tienes que ir poco a poco trabajando la pieza para que se ajuste. No sé si podéis ver cómo se estira, y hay que tener mucho cuidado porque si lo estiras demasiado, deformas la calca, hay que estirarlo de forma ajustada a la pieza en sí. Además de estos tarros, para el monasterio de Silos estáis inmersos en plena campaña navideña. Sí, ahora justamente estamos preparando para una feria en Milano que vamos a asistir y también para otros clientes. Entonces aquí, por ejemplo, esta taza que va a preparar es una taza con motivos navideños tapizada, que es una de las cosas que más nos piden ahora hoy en día, que es que toda la pieza vaya cubierta con el diseño. Ahora ya solamente queda el último horneado, que este se realiza a 830 grados centígrados, dependiendo de los colores. Por ejemplo, para hostelería, en colores negros, cobaltos, que aguantan más, para conseguir aún una mejor resistencia, se puede llegar hasta los 1100-1200 grados. Este es un horno eléctrico, los otros que hemos trabajado son hornos de propano. La principal diferencia por la cual usamos el horno eléctrico para la decoración no es únicamente a nivel económico, que es muchísimo más rentable, no porque la electricidad es más barata, sino por el rendimiento. Esto está cerrado, no tiene chimenea, no tiene ningún escape. Entonces, hemos bajado en 10 veces el precio de la cocción con eléctrico comparado con el de propano. Pero que la atmósfera es rica en oxígeno. Los colores rojos de la porcelana necesitan oxígeno para quedarse rojos, para que no se queden grisáceos. Entonces, con este horno, de forma mucho más fácil, al no consumir ningún tipo de oxígeno en la cocción, consigues colores más vibrantes y mayor brillo en las piezas. Pues vamos a verla. Ahora mismo el horno está a 215 grados, ya se puede abrir. Vamos a ver cómo cambia el color de la porcelana según se enfría. Ahora mismo está a 200 y pico grados y tarda unos 5 minutos como mucho, pero va a conseguir el tono normal de la pieza. Estos colores, al contrario que otras técnicas, se han cocido como mínimo a 830 grados centígrados. Y como he explicado antes, lo que hemos hecho es vitrificar el color dentro de la porcelana. Entonces aguanta tanto como la porcelana. No hay ningún problema sobre lavavajillas, microondas, incluso si lo limpias con lana de acero, te va a aguantar. A nivel de hostelería solemos trabajar en temperaturas más altas, pero porque en hostelería se le hace a cada plato al día unas 6-7 lavados y con tratamientos químicos y a más altas temperaturas que en casa. Pero incluso en hostelería, mis piezas que tenemos aquí les pueden aguantar 5 años o incluso más sin ningún problema. Desde aquí ya directamente embalaríamos las piezas. Sí, ahora ya una vez está la pieza decorada hay que embalarla, que ahora mismo lo estamos haciendo casi de forma individual a mano para cada una de ellas. Aquí ya sí llega el momento de embalar. Sí, ahora vamos a embalar cada pieza de forma individual para que pueda llegar al cliente sin problema de roturas y con nuestra información de que puede aguantar todos los tratos domésticos sin ningún problema. Estas tiras nos las hacen es proceso para nosotros y están justo hechas para cada una de las piezas. Todo es manual, artesano. Sí, es uno de los problemas que tiene ser un fabricante pequeño, que al final tienes que buscarte una forma de cómo conseguir un acabado que el cliente espera a un coste que el cliente también espere. Aquí la información, decimos un poco de dónde venimos, de quién es la porcelana de la historia. Aquí mismo se ve una fotografía de la primera fábrica que tuvimos en la carretera de Villacastín y una fotografía de cómo se decora a mano las piezas. Después en la parte exterior del embalaje también ponemos más información para que cuando esté en la tienda el cliente sepa perfectamente qué es lo que está adquiriendo.
que es una pegatina, que las imprimimos también aquí nosotros para, como hacemos tanta variedad, poder imprimir una específica para cada uno de los artículos. Y para preparar para expedición, como por ejemplo ahora, que enviamos a través de Amazon, se protege un poquito más y ahí está. Pues Luis, si te parece, vamos a la tienda para ver estos productos terminados. Vale, perfecto, vamos allá. En vuestra tienda, en vuestra gran exposición, dejáis claro que cualquier cosa es posible en porcelana. Sí, cualquier cosa es posible. Desde diseños trabajamos con distintos diseñadores, distintas categorías de diseños o categorías o familias, por ejemplo, como las infantiles, y luego trabajamos con lo que el cliente quiere que le hagamos. Y si el cliente nos propone un diseño, adelante, desarrollamos y enriquecemos ese diseño y se elabora. Aquí encontramos clasicismo y vanguardia. Sí, intentamos adaptarnos a todos los gustos. Como dices, clasicismo, aquí por ejemplo está Rose Garden, que es uno de los arquetipos dentro del diseño clásico, y también tenemos cosas modernas o juveniles, por así decirlo, como por ejemplo puede ser la de Magdalenas, que fue... Incluso piezas personalizadas. Sí, sí, se puede personalizar a nivel más sencillo, que es poner el nombre de la persona o del niño, como se puede aquí en las vajillas infantiles, o incluso se puede ir a más, por ejemplo, una persona que tenga el capricho de su vajilla de sus sueños y hacer su propio diseño que haya diseñado él en todas las piezas de la vajilla. ¿Nos pueden aguantar toda la vida estas piezas? Sí, sin ningún problema. Mientras no las tires al suelo, porque en ese caso seguramente no aguanten. Es momento de recordar dónde podemos encontraros, aquí en Torre Caballeros, y en qué lugares más. Estamos en internet, en nuestras propias páginas web, lacija.com, y para compra de todo el tema de vajillas infantiles, lacija.tienda. También estamos en Amazon y en tiendas en básicamente toda España: Madrid, Bilbao, Canarias, Barcelona. Hay clientes que nos proponen otros diseños. Ahora hemos hecho uno para una galería de arte, otro de unos cerdos especiales de cerdos, lo que quieras. En Segovia, los acueductos, por ejemplo, pues yo qué sé, se puede hacer lo que pida el cliente. Es un mundo, como veis, súper bonito, es pasión lo que hay en la porcelana. Hoy en día es muy complicado que nos valoren porque está entre lo artesano, el diseño, se engloba, es muchísimo, pero bueno, le ponemos muchísima pasión y nos encanta lo que hacemos. Piezas únicas que ya llevan más de 66 años aquí en Segovia a través de vuestra familia. Habrá cuarta generación. Todo está por ver, vamos en el día a día, estamos intentando hacer lo que mejor podemos y ojalá.